José, ¿tú te acuerdas qué estabas haciendo cuando rescataron a los mineros? No sé, es como de esas fechas en que uno se acuerda exactamente de lo que estaba haciendo, ¿no? Estaba comiendo. ¿Comiendo en algún momento especial o solo te acuerdas que estabas comiendo? Fue como a la hora del almuerzo. Entonces estábamos en un restaurante y alguien llegó y dijo, rescataron a los mineros, y la gente dejó su plato y se puso a aplaudir. ¿Cierto? Bueno, ayer se cumplieron emocionado. 14 años del rescate de los 33 mineros en una semana, Aldo, de conmemoraciones, de hecho. Que ya desde hoy día vamos a empezar a comenzar a hablar de eso, en particular, claro, con este aniversario el día de ayer, 14 años del rescate de los 33 mineros. Y el día viernes sabemos con un aniversario bastante especial, ¿no? 5 años de el estallido social, un tema del que vamos a estar hablando y donde, Aldo, también hemos conocido muchas encuestas. Pues tú sabes que en esa época yo hacía un late y se movieron muchísimos recursos para hacer el primer programa con los mineros desde Copiapó, ¿ya? ¿Ya? Entonces, hubo toda una discusión en torno, todo muy improvisado porque era muy rápido, peleamos contra un programa de Camiroaga. Entonces se hizo el programa en Copiapó y se hizo desde la azotea de un hotel, ¿ya? Ya. Iluminado y todo, pero muy, muy improvisado. Y hacía un frío que no te cuento. Yo decía, estos pobres gallos salieron recién y les va a dar neumonía acá arriba. Y finalmente estábamos todos tan congelados que un minero fue a buscar una estufa de estas que había abajo en el hotel, y subió con ella. Tipos que ya estaban acostumbrados, estaban unos rescatistas también, tipos que ya estaban acostumbrados a la sobrevivencia, digamos. Por supuesto. ¿Y tú ahí? ¿Y tú ahí? Haciendo... ¿Y tú estabas ahí? Oye, hoy Como día... ahora, estoy en una de las 3 ciudades que menos me gustan de Sudamérica. Sí sé, eso te iba a preguntar. ¿Cómo llegaste? Tú estás ahora en Barranquilla. Guayaquil, Ciudad del Este y Barranquilla. Y se me olvida que en esta ciudad donde hace tanto calor... Las que te molestan. Yo pensé que estabas hablando de una sola ciudad y el mapa se me confundió completamente. No, estás en Barranquilla ahora. Y el problema de la ciudad donde hace mucho calor es que también hace mucho frío. Yo nunca he pasado más frío que en Puerto Ordaz, por ejemplo, en Venezuela. El aire acondicionado es una cuestión impactante en todas partes, claro. En los autos, en donde uno camina. Donde la gente, claro, está acostumbrada a eso, pues tú no. Cuídate, eso sí, no vayas a volver ahí con los cambios de temperatura. Te necesitamos por estos lados. Estamos hoy día, Aldo, en nuestro panel con Francesca Parodi, ex secretaria general de Evópoli, publicista y ex seremi del gobierno en el Bío Bío durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, con Rodrigo de la Riva, sociólogo y socio director de Activa Research, y además con Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, profesor en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, buen lunes. Hola, buen día. Hola, buenas. Como día lunes, como día lunes, partiendo a poquito, sí. Como día lunes. Aldo, ¿te parece si comenzamos hablando de estas encuestas? Yo quería partir, de hecho, con Rodrigo ahí, que nos entregó los resultados. Te pasaste, Francesca, como día lunes. Acá son las 7 de la mañana. Es feriado en Barranquilla. Sí, para mandarte saludos, Aldo. Muchas gracias. Aldo está en su pieza, en la mesita ahí del hotel. Cuéntanos la situación de Aldo. Tenía dos opciones, una hacerlo desde abajo, si es que si el wifi no era muy bueno, y la otra estoy en mi pieza, efectivamente. Estoy batallando con el aire acondicionado, estoy con parque en estos momentos. Parque Pijama. Lo supuse. 3 encuestas salieron ayer sobre los 5 años del estallido social. Hablábamos con Piedad que es bueno que existan 3 instrumentos que midan la percepción de la ciudadanía respecto de este hecho social que causó, que tuvo grandes consecuencias para el país, positivas, negativas. Eso es lo que la gente opina en estas encuestas. En particular, en la nuestra, obviamente, y en las 3, aparece que hoy por hoy pareciera ser que el juicio evaluativo de las consecuencias del estallido es que no estamos mejor que antes del 18 de octubre del 2019. Hay coincidencia en que aún no se cubren las demandas sociales por las cuales el estallido se atribuye que se produce, ¿no? Que esta falla estructural que tenemos como sistema que no da respuesta a temas de previsión social, a acceso a la salud, a distribución del ingreso. Esa injusticia que la población esgrimió como argumento de manifestarse
pacíficamente, en forma mayoritaria, con más de 1 millón de asistentes en protestas, pero que después derivó en un acoplamiento de un mundo marginal que hizo prevalecer la violencia por sobre las legítimas, ¿no es cierto?, propuestas o solicitudes de la ciudadanía. Fue declinando ese espíritu. Nosotros el 2019 partimos con una serie de estudios sobre qué opina sobre el estallido, si se justifica o no, si la violencia se justifica o no, si son las demandas sociales que se esgrimían las que empujaban el estallido. Y la mayoría de las opiniones están de acuerdo. En enero de 2020, de hecho, luego de que ya estaba declarado el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución en noviembre, nosotros registramos consecutivamente, enero, febrero, marzo, hasta octubre de ese año, que fue el plebiscito de entrada, que el 80% de la población estaba de acuerdo con un proceso constituyente. Cuando salimos en enero, me acuerdo, decían, pero ¿cómo? ¿De dónde salió esto? Pero eso es lo que estaba pasando. Y se comprueba y se constata en octubre. Y luego viene todo lo que vimos, ¿no? La elección del 2021, de los consejeros, y luego el fracaso estrepitoso en el primer plebiscito, ¿no? Con la primera propuesta, que claramente, contrario quizás lo que la élite política del país pensaba, se rechaza el primer proceso constituyente, ¿no? Eso básicamente. Ahora, ¿tú cómo lo viste, Francesca, si nos ponemos a pensar en los resultados también de estas encuestas? Estaba revisando justamente Pulso con respecto a la percepción de la gente en octubre del 2020, o sea, a un año del estallido, un 61% lo consideraba positivo. En octubre de este año, ahora, solamente un 27,5%, o sea, eso claramente ha ido disminuyendo. ¿Qué crees tú que podría influir en esa percepción? Yo creo que hay hartas cosas que de alguna manera se mezclaron en el momento del estallido social, desde el punto de vista de las legítimas demandas, por cierto, de las personas en temas que son recurrentes entre un gobierno y otro. Hablemos de pensiones, de salud, educación, vivienda, empleo, salarios, y obviamente otro al cual ni siquiera creo que vale mucho la pena referirse, que es el hecho de violencia que obviamente son condenables. Y ahí también creo que la clase política en general tampoco estuvo a la altura en condenarlo de un principio, y creo que una de las lecciones que deberíamos sacar de este digamos, aniversario del estallido social es un compromiso a la no violencia, desde el punto de vista, pero también un compromiso a los grandes pactos y a los grandes acuerdos para poder avanzar en estos temas y dejar de mirar para el lado y echarle la culpa al presidente que no hace nada y la oposición que tampoco deja de hacer nada. Entonces, y ahí yo creo que deberíamos tener una mirada un poquito más de Estado con respecto a esto, más allá que el cálculo electoral que se suele hacer, particularmente en años electorales. Pero más allá, obviamente, del tema, o sea, yo veo lógico la decepción con respecto a los resultados de las grandes manifestaciones, porque efectivamente lo que hicimos fue una salida institucional, que creo que estuvo bien, hablar este nuevo pacto social, que es una constitución de la República, pero también con una promesa un poco mal fundada, que es como que cambiando la Constitución vamos a cambiar todo, desde el punto de vista del modelo más macro, digamos, pero todo lo que son las políticas públicas o sociales enfocadas a dar respuesta a las demandas que legítimamente se levantaron, pasa mucho más por el Congreso que por una nueva Constitución. Sin embargo, yo soy la persona que voté apruebo, o sea, vamos por esa nueva Constitución en la entrada, que yo creí en el proceso. Pero si te das cuenta, finalmente lo que podemos ver hoy día es que hubo 1 millón de personas marchando, donde a través de quizás una nueva Constitución se podía dar solución a esos problemas, que creo que no, pero sin embargo creo que era legítimo el debate de tengamos una nueva Constitución. Las cosas siguen exactamente igual. Entonces, en otras palabras, dimos todo vuelta, pescamos todo, lo dimos todo vuelta y finalmente lo dejamos todo igual. Y eso creo que es evidente, y finalmente las personas que legítimamente se levantaron con diversas demandas a marchar, ese 1 millón de personas que hacías referencia tú, Rodrigo, te das cuenta que las cosas están igual.
no gastamos mucha plata, hicimos un payaseo importante con respecto a los procesos convencionales y hoy día tenemos exactamente el mismo Chile que lo teníamos antes del 19 de octubre. Daniel. Bueno, yo creo que a 5 años es el momento de sacar algunas lecciones y hay varios frentes sobre los cuales uno puede tener reflexiones ya un poquito más pausadas, no al calor de los mismos eventos donde todos tendimos a ver lo que queríamos ver en cierta medida. Porque convengamos que la magnitud del evento para el Chile en que estábamos viviendo era muy fuerte. Yo creo que esto va a ser estudiado por muchos años en la historia de Chile y también somos parte de los estudios sociológicos y políticos a nivel mundial de los eventos de protesta masivos. Entonces, tanto por la masividad, como decía Rodrigo, por el millón y tanto de manifestantes de todos los sectores, como también por el curso que tenía Chile como un país en busca de este ansiado desarrollo y que de repente este estallido aparece algo tan disruptivo. Entonces, yo creo que lo peor que podríamos hacer es pensar que hay, por un lado, un pueblo que se moviliza en conjunto por un cambio histórico que tiene todo el mismo sentido. Yo creo que esa es una visión que efectivamente algunos quisieron marcar en ese momento. Y por otro lado, la famosa idea del estallido delictual. Es que no es ni lo uno ni lo otro. A mi parecer, por supuesto. Yo creo que habría que comenzar a ver este estallido como una de las consecuencias más de lo que se observa a nivel internacional, también de un problema que tienen las democracias liberales, de esta desconexión, de esta fractura que muchos intelectuales hablan entre la sociedad civil y la sociedad política. Pero también en que la sociedad civil se va haciendo cada vez más autónoma del mundo político. Y cuando se ha estudiado este tipo de movimientos, ya no se le habla de nuevos movimientos sociales como se hablaba en los años 60, 70, que eran estos movimientos que eran distintos a los sindicatos y que aspiraban a cosas, digamos, inmateriales como la paz mundial, el ecologismo, y eran diferentes al mundo de las movilizaciones del mundo del trabajo. Pero la característica que tenían estos en esa época era que estaban fuertemente ligados a partidos políticos. Y lo de ahora, que se le tiende a llamar transitoriamente movimientos ciudadanos, transitoriamente digo porque todavía no hay un nombre definitivo y probablemente se le vaya a poner en mucho tiempo más, el nombre más definitivo, son mucho más autónomos y cuesta encontrar un hilo conductor que los una a todos. Y ese es el gran problema que tiene este movimiento para Chile, que los sectores políticos que han querido hablar en nombre del pueblo han salido trasquilados después. Quieren imponer ellos, no, el movimiento social es esto y esta es la solución. De todos los sectores. Y ese es un error que espero que ya no se siga cometiendo más. La sociedad chilena hoy día está muy desacoplada de la sociedad política y lo que hace falta es escuchar y entender mucho más lo que hay en ese espacio ciudadano para poder construir las soluciones con los ciudadanos y no desde la montaña. Es una cuestión que parece tan evidente, pero lo tan difícil está en que la política, las élites tienen un poder ya consagrado y no lo quieren soltar. Entonces, Rodrigo, sí. Perdona, Daniel, hemos sido capaces de leer lo que pasó con la gente, porque fueron todos procesos democráticos donde la gente eligió mayoritariamente a los redactores de la Constitución y rechazó lo que ellos mismos habían elegido. Yo creo que nunca antes en la historia republicana, al menos, hubo tanto cambio de opinión en lo que podemos llamar, como decía Daniel, la ciudadanía, ¿no? Sí, pero yo haría un punto ahí, que es que el sistema electoral hizo lo suyo. El movimiento mayoritario, diría yo, era el feminista, que tiene mucho poder. Luego estaban los ambientalistas, están los animalistas, están quienes defienden los intereses de los pueblos originarios, todos muy legítimos, pero no tenían un proyecto común. Y es en esa hiperdivisión que en el momento de la salida de la votación del proyecto, donde se ve reflejado en ese proyecto cada una de estas partes que no conversaban entre sí, que al cambiar el sistema a voto obligatorio entra esta masa de población que es apolítico, pero que en su apoliticismo es tradicionalista, ¿no?
Chile es Chile, Chile es con su bandera, Chile tiene un Senado y una Cámara de Diputados. Entonces, esta propuesta de nuevo país tan distinto y que no es fácil de entender por la población, que es la masa crítica del país, que tiene una forma de interpretar la realidad, yo diría, con herramientas educacionales más cotidianas, no tan del nivel de complejidad que promovían o proponían los movimientos sociales, se asustó y rechazó este proyecto de constitución. No quiso este cambio. Queremos cambio, pero no queremos ese cambio. En efecto, después de ese momentum que llegamos nosotros con el pulso con 72% de la población que quería cambiar la Constitución, nosotros dejamos de medir ahí en octubre de 2020 y volvimos a medir el 2022 y pasamos a entre 45 y 55% de la población que quiere cambiar la Constitución. Hasta hoy, que hoy todavía prevalece el interés, va a la baja, pero prevalece desde el pulso, ojo. El 44% de la población quiere cambiar la Constitución todavía, un 30% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 26% en contra. Existe aún el interés por cambiar la Constitución, pero no, sin duda no tiene la fuerza que tuvo en ese momento. Y se perdió esa oportunidad. ¿Para qué decir en el segundo proceso? Donde, claro, está toda la masa votante participando y uno dice, pero ¿por qué salieron los republicanos? ¿Cuál fue la tasa de abstención o de voto nulo? Fue un 22%. Y ese 22% fue mayoritariamente del mundo de la izquierda que se desilusionó con el proceso y que al sacarle esa base al electorado, claramente el otro bloque es el que gana con el sistema electoral que tenemos, que es el HONT, donde las mayorías en las listas ganan y ahí se fueron todos los votos, ¿no? Entonces, por eso tuvimos una mayoría de republicanos. No es que hayan cambiado de opinión en la población, es que el sistema electoral de alguna manera propició eso, pero combinado también, obviamente, con las malas propuestas que se hicieron a la población. ¿Cómo lo ves tú, Francesca, también pensando desde el gobierno que se encontraba de turno, digamos, en esa época, el segundo gobierno del presidente Piñera? Me imagino que, por una parte, el manejo y después también analizar lo que se venía para adelante, como nos explicaba recién Rodrigo, todos estos procesos y los cambios que en realidad son interpretables de esa forma con respecto a lo que vota o no vota la ciudadanía. A ver, yo creo que aquí, obviamente, vivirlo desde adentro del gobierno, cuando finalmente algunos decían saquen los militares a la calle y otros te decían, oye, están matando gente, era bien complejo de tomar una decisión, digamos, racional y que de alguna manera marcara un precedente con respecto a dos cosas que yo creo que sí existen, que una fueron las legítimas demandas y otra cosa fue gente que se aprovechó, digamos, de estas movilizaciones para destruir todo lo que encontraba en su paso y que de alguna manera deslegitimizó también la fuerza de las legítimas demandas sociales que habían en ese momento. Y ahí yo creo que el presidente tuvo una decisión que yo creo que es muy sabia, por lo cual yo recomiendo mucho el libro de Gonzalo Blumel, donde se llama La Vuelta Larga, que explica por qué se toma esta decisión de una nueva constitución, cuando uno podría incluso llegar a tender a pensar que los sectores de la derecha, como al ser más conservadores, solemos ser más reacios a los cambios constitucionales, particularmente desde la hoja en blanco o partiendo desde cero. Y yo creo que finalmente al presidente Piñera también le costó bastante crítica dentro de su propio sector, esta salida más bien institucional, más bien democrática al conflicto, y no así un enfrentamiento más armado con respecto a las movilizaciones sociales. Y eso yo lo celebro y creo que es uno de los grandes aprendizajes que va a dejar el presidente Piñera con respecto a cómo se enfrenta a una crisis, digamos, de este calibre, social, de este calibre. Obviamente separando ambas cosas, y lo quiero dejar bien claro. Pero más allá de eso, con respecto a lo que comentaba recién, con respecto a los republicanos o a la lista del pueblo, yo creo que aquí, en el primer proceso, la lista del pueblo no era tan del pueblo, pero creo que la marca de la lista del pueblo tuvo una, digamos, como que tenían que ser los independientes los que redactaran la Constitución, o particularmente personas que fueran como de a pie. Esto no creo que hayan sido tan de a pie en todo caso, porque estaban muy bien coordinados, ahora se destruye a los pocos días, obviamente. Pero si tú te fijas, los que salen electos de la lista del pueblo son los primeros de la lista.
O sea, el primer votante, o sea, el primer candidato de la lista del pueblo en casi la mayoría de los distritos fueron los electos. Eso te demuestra que la marca vendió más obviamente que la idea y la lista del pueblo, perdón, con todos los respetos, pero era una bolsa de payaso donde habían personas que pensaban de una manera, de otra manera, y esto a los pocos días se destruyó. Idem con lo que pasó en la segunda convención con republicanos. Los republicanos, que podríamos decir que era en la oposición absoluta al show constitucional que se hizo, y no estoy hablando de la lista del pueblo, estoy hablando en general, lo que pasó en la primera convención con los Rojas Bade, las duchas, las Pikachu y todas las cosas que se vieron, donde también creo que eso afectó a la calidad del texto, no desde el punto de vista del texto en sí mismo, sino que desde la reputación de cómo se estaba redactado este texto independiente, que yo creo que el texto era malísimo, pero creo que eso también, porque uno antes de entregar el texto, y ahí lo debe tener mejor Rodrigo que yo, se va viendo también cómo el apoyo al proceso empieza a bajar rápidamente, y esto va muy ligado obviamente a la imagen que construyó la propia convención. Y después en el segundo proceso constitucional, donde efectivamente creo que se buscó la máxima seriedad, digamos, que podría ser un partido republicano que te pueda gustar más o te pueda gustar menos, pero que de alguna manera fue muy crítico con todo este proceso. Y se busca totalmente lo opuesto. Y pasa algo bien similar a lo que pasó con la lista del pueblo, no tanto, pero también ocurrió que ganaban los primeros de la lista en los diferentes distritos senatoriales donde se presentaban republicanos. Entonces, creo que más allá que una idea en particular en sí mismo, creo que en la segunda convención se buscó más bien votar por lo que no se quería ver en la primera convención constitucional. Y con un texto que, por cierto, también fracasó, porque creo que el Partido Republicano cometió el mismo error que cometieron en la primera convención, de pescar la pelota, llevársela para la casa y redactar su programa de gobierno. Daniel, bueno, obviamente esto también, me imagino, genera hasta el día de hoy quizás divisiones. Han pasado 5 años, vamos a ver qué va a pasar durante los próximos días también, si que se realizará algún tipo de conmemoración especial, pero como decía también Rodrigo, efectivamente el proceso ha ido cambiando rápidamente. Una palabra, una frase para cerrar en el fondo la sensación que nos deja este aniversario, porque hemos ido pasando al año, a los 2 años, pero 5 años, convengamos, es como una fecha más redondita, donde uno ya además tiene un tiempo necesario para procesar lo que fue esa situación. Por supuesto, yo creo que una idea central aquí es, como dicen los gringos, and so what? ¿Qué viene ahora? Porque, claro, estamos más o menos igual, incluso en algunas cosas peor que antes. Este estallido movilizó un montón de gente que es como una especie de fiera durmiente que nadie quiere despertar porque no sabemos con qué ánimo se va a levantar ahora. Entonces, más vale la pena que la política tome conciencia de esto, haga acuerdos mínimos muy relevantes para poder destrabar las demandas sociales más importantes. Yo creo que gran parte de las malas consecuencias de esto se hubieran evitado si es que, además de un programa constitucional, hubiésemos tenido una agenda social fuerte en el momento. Y creo que de eso adoleció el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Algunos lo dijimos en su momento, que debía haber un ancla social que funcionara al mismo tiempo. De parte del gobierno, dices tú. Claro. Y de todos los actores, en realidad. Una reforma social que no esperara necesariamente la Constitución. Pero este ánimo de cambiarlo todo, esperar, chutear las cosas para adelante, bueno, si hay nueva Constitución, va a cambiar todo, creo que fue un error de ese momento. Bueno, vamos a seguir hablando probablemente de este tema a lo largo de estos días también. Hay otros temas que vamos a tocar en este panel aquí en País ADN, pero antes les quiero contar que Prosegur Alarms, ganadores del premio Pro Calidad por 4 años consecutivos, son el mejor servicio ahora con seguro complementario de hogar o negocio sin costo. Puedes contratar tu Pack Plus a solo 129.990 pesos, más 3 meses con un 50% de descuento. Solicita tu asesoría gratis al 600-586.000 o en prosegur.cl. Y gestiona la solicitud de tus colaboradores de manera fácil e intuitiva con Talana, que es la plataforma y aplicación de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Es Talana. Y en Maletec encuentras los mejores lockers y casilleros para tu empresa. Además, ahora con nuevos productos, conoce sus muebles para oficina y lockers autoarmables con stock permanente y al mejor precio. Cotiza hoy mismo en maletec.cl. Nos vamos a una breve pausa, volvemos ya aquí en País ADN. Esto es País ADN. Aldo, te voy a decir un nombre y quiero que me des una palabra y tu impresión. Vlado. ¿El primer candidato?
Bien, un buen concepto para definirlo. ¿Cómo quedaste tú con ese anuncio? Yo no me lo esperaba. O no sé, me pilló volando bajo. Como suele ocurrirse cuando le preguntan a los eventualmente candidatos, le preguntaron a Carolina Toá hace poco. Dijo, no es tiempo, no es materia. Hay algunos que adelantan la carrera, pero este fin de semana hubo muchas novedades a ese respecto. José Antonio Cast ¿También? Por lo pronto anunció que iba por tercera vez, que eventualmente iría por tercera vez, matizó un poco, pero dijo que esta era la última. Dijo que la tercera es la vencida. Sí, pero también siempre se dice eso y nunca se cumple. Pero hemos tenido en la historia de Chile alguien que se haya candidateado 4 veces. Meo. ¿Verdad? El eterno candidato. El eterno candidato. Y Salvador Allende. Pero Salvador Allende fueron 3. ¿O fueron 4? ¿Qué parece? 4, 3. diría yo. Ah, bueno, ya. Pero la tercera es la vencida, es lo que él dijo, por lo menos José Antonio Cast. Ahora es interesante también el factor o la situación de Vlado Milosevic con esta candidatura, porque lo comentábamos también ahora recién. Personalmente daba la impresión de que Vlado Milosevic estaba súper bajo perfil, como que fue una sorpresa en ese sentido también, más allá del anuncio. Sí, pero que de alguna manera fuerza primaria dentro de la coalición oficialista, que va a ser también como se ordene todo, ¿no? Ahora, lo importante, Daniel, es que a estas alturas conversemos de programa más que de nombre. Más que de sí, porque es lo que ha pasado un poco en estas elecciones, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay una ausencia de lo que dice Aldo. No hay programa, no hay nada de eso. En general, primero aparecen los candidatos y luego se construyen los programas cuando llaman a la ciudadanía, ¿cierto? Diferentes grupos a generar un programa participativo. Eso es como la onda que hay ahora. Ahora yo esto lo leo más bien como una estratagema, porque si uno ve, el Partido Liberal es un partido pequeño, tampoco tiene gran presencia en el gabinete del gobierno, no tiene figuras destacadas aparte de Vlado, que es el líder del partido desde siempre, es como el partido es él. Es un partido en construcción, está chiquitito, digamos, podría ser algo más grande en una alianza con otros partidos de centro-izquierda, tal vez, podría ser interesante. Entonces, yo lo veo más como una estrategia de él de hacer sobrevivir a su partido, de levantarlo un poco más, y lo leo en eso, es una candidatura, una declaración muy hacia el mundo político. Yo creo que la ciudadanía está muy poco pendiente de esto, muchos se enteran por primera vez que el personaje existe. El votante, digamos, promedio en Chile, digamos, no creo que esté pendiente de lo que hace Vlado Milosevic, pero lo positivo de esto es que sí es un liderazgo interesante. Creo que Vlado es alguien que contribuye a la política, no se le ve como un liderazgo estridente ni generador de conflictos, siempre está más bien por guiar las cosas por el camino del diálogo. Como presidente de la Cámara de Diputados creo que no lo hizo mal. Me parece positivo. Ahora, la estratagema es un poco rara, un poco apresurado. Y el cálculo debe ser ¿qué consigo con esto? ¿Qué consigo en el mundo muy intrapolítico? Porque afuera creo que va a tener poco impacto. Rodrigo. Coincido con Daniel, ¿no? Es la estrategia. Todo el mundo espera que después de las elecciones municipales se declaren las candidaturas. Eso es como lo que dicta la tradición, ¿no? Pero Vlado, justamente a propósito de que forma parte de un partido pequeño, pero que tiene su bancada, no menor, creo que tiene 3, 4 diputados. Hoy día hace esta declaración, se adelanta para no quedar a la fila de espera de los grandes bloques políticos en el proceso de declaración de candidaturas que va a venir después de las municipales. Sí, entonces, con bombo y platillos, con un evento, con un nivel de convicción, canto del himno nacional, escena, o sea, todo. Que no habíamos visto, diría yo, hace rato, ¿no? Sí. Le pone todo el talento, Vlado, ¿no? Me parece que busca primero dar apoyo a sus candidaturas en el proceso electoral venidero, ¿no? En las municipales y regionales, ¿no? Y presiona para lo que habitualmente se hace, que es una primaria, ¿no? Él es ya una carta en la primaria de oficialista, ¿no? Y potencialmente, si no le va bien, por ahí hablamos con Francesca en el intermedio, le queda la posibilidad de ir a las parlamentarias del próximo año como senador, ¿no? Sí, porque tiene limitación de periodo. Exactamente. Claro, ya fue diputado por... Para muchos ser senador es el premio mayor en la política, digámoslo.
Más que No sé, presidente. más que presidente, claro. Y él 2 tiene periodos. tiene el, a ver, innegable, tiene el carisma, es una persona dialogante, siempre busca hacer encontrar los opuestos, es una persona se declara de centro izquierda, le hace honor al espíritu del liberalismo, ¿no? Acepta todas las posiciones y ocupó el cargo de presidente de la Cámara, como tú bien dijiste, Daniel, lo hizo bastante bien, ¿no? Por lo tanto, tiene proyección, ¿no? Tiene los méritos, diría yo. Ahora, Francesca, Francesca no está de acuerdo, ¿ves? En nada lo que han expresado Daniel y Rodrigo, pero que yo no soy de este panel, así que no me lo voy a tomar con calma. No, por favor. Pero Me lo voy a adelante, tomar, por favor. me lo voy a tomar con calma. A ver, primero que nada, yo creo que el Partido Liberal está hecho para Vladimir Milosevic. No sé si él tiene mucha intención de hacer crecer el Partido Liberal. Creo que su intención es crecer él a través del Partido Liberal. A mí, independiente que tuvo un rol como presidente de la Cámara y se espera que él vaya a buscar acuerdos, creo que Vladimir Milosevic ha sido lo más camaleónico que hay en política, por lo menos desde los últimos 10, 12 años. Partiendo porque él partió siendo el diputado de Piñera, ¿no? Cuando se lanza en la candidatura... primero estuvo en Chile Primero, que era algo cercano al PRO, creo. Tú tienes fotos con Meo, Sí. tienes fotos con Sebastián Piñera. Claro. Y tienes fotos ahí con alguien más, no me acuerdo quién. Pero Bueno, me parece... Bueno, él sale electo ¿Con quién, Aldo? Con Gabriel Boric tiene foto, ¿o no? Ah, bueno, sí. sí, Pero eso podría hacernos un poco más de sentido, quizás. hoy día. Hoy día, Claro. es verdad, hoy día. Entonces me parece que ha sido bastante camaleónico dentro de la supervivencia que uno puede cambiar de opinión. ¿Ah? Yo creo que es legítimo que se haga, mira, Gabriel Boric, pero creo que esos cambios de opinión tienen que venir dados por razones, no por un oportunismo. Y creo que Vladimir Milosevic ha sido bien oportunista en su carrera política en general, partiendo por el diputado Piñera. Lo que yo vi ayer, la verdad es que fue muy impactante porque veíamos así un acto de campaña al estilo Justin Trudeau en Canadá, con un histrionismo a lo Milei. Él estaba muy sobre revolucionado también, muy Milei, me recordó mucho a Milei. Entonces, él fue el vocero de la prueba del primer texto también, que digamos que fija posiciones claramente, no es que toda la vida se haya pasado en buscar pactos o acuerdos políticos, sino que se inmoló por el apruebo y después desapareció un buen tiempo. Entonces me parece que lo que está haciendo, obviamente, nuevamente, es buscar subir posiciones. Él no tiene la posibilidad de ir a la reelección en Arica porque tiene la limitación a los 3 mandatos y probablemente está buscando una primaria, forzar una primaria que todavía no sé con quién, porque digamos que en este momento el oficialismo no ha adelantado. Creo que también adelantarse a la elección municipal, creo que le resta protagonismo a la elección municipal, más allá que apoye eventualmente a los candidatos que pudiera tener el Partido Liberal, si es que los tiene, porque no lo sé, desconozco realmente. Entonces creo que quita protagonismo a la elección, creo que distrae la mirada hacia qué hizo Vladimir Milosevic, porque lo hizo este fin de semana, y por otro lado una carrera absolutamente personal que eventualmente, si es que hay una primaria dentro del Frente Amplio, incluso con el socialismo democrático, pudiera eventualmente dejarlo posicionado para la elección senatorial. Así que no soy tan buenista con el análisis con respecto a la figura de Vladimir Milosevic en sí. Bien. Es interesante también esa visión con respecto a algo que, como yo decía, nos sorprendió a varios durante el fin de semana con esta decisión. Ahora, igual los quería llevar a otro tema, más allá de lo que está pasando en política, lo que hablábamos también del aniversario. Volvamos un poco a la teleserie que nos ha acompañado este tiempo, el caso Audio. En particular, lo que dijo durante el fin de semana en una entrevista con La Tercera Jorge Abbott, ex fiscal nacional, que confesó que quedó plop, para decirlo en buen chileno, cuando conoció las intenciones que tenían en realidad el ex fiscal regional Manuel Guerra y Luis Hermosilla de sacarlo de su cargo cuando era fiscal nacional. Insisto, de las muchas aristas, hebras, como hemos hablado también del caso Audio. No sé, Daniel, ¿cómo lo ves tú? Una reacción lógica en realidad de una persona que no sabía lo que, por así decirlo, se estaba tramando a sus espaldas. Sí, por supuesto. Cada vez que me entero de algo nuevo de esto... De este caso. Claro, de este caso, lo que se me viene a la mente es ¿a dónde vamos a llegar? ¿Quién sigue? ¿Cuándo? ¿Hasta Claro, cuándo? ¿Hasta dónde va esto? Porque
los personajes en cuestión son relevantes, las redes son profundas. Entonces esto puede ser algo que transforme de manera importante la política y las instituciones chilenas. Creo que ya lo dije la última vez, creo que es bueno que se sepan estas cosas, porque nos damos cuenta, sinceramos en el lugar en que estamos. Es algo que todo el mundo sospechaba, porque no puede ser que la justicia funcionara de esa manera. No puede ser que las cosas en Chile anduviesen de la manera en que estaban, y que todo el mundo te dijera que las instituciones funcionan bien, que somos un país con altos estándares de probidad. No, pues teníamos problemas importantes y ahí están. Ahora, creo que es muy bueno que se sepan y hay que asumir ese costo. Ahora, más importante que eso son, bueno, ¿dónde van a estar las soluciones? ¿Dónde está la reforma esperada para esto? Y ahí es donde están mis principales preocupaciones, en cómo enfrentamos esto hacia el futuro. ¿Qué lección vamos a sacar esto? Igual que en el estallido social, que nos hemos demorado tanto en comprender la importancia del evento y las reformas que necesitamos para poder evitarlo en el futuro, en un segundo estallido. Lo mismo esto, vamos a esperar que se filtren nuevamente mensajes de otro personaje importante de esto, o vamos a poner ahora el atajo a la situación. Entonces, más que hacer un comentario de que, bueno, Abbott en realidad no era tan malo como decían, sino que había un poder por debajo que quería sacarlo del camino y que sí, el hombre hizo parte importante de su trabajo, pero siempre aquí hay poderes ocultos que funcionan en la política y eso es importante que sea transparente. Rodrigo. Coincido con Daniel, que es la constatación de la sospecha que está en la opinión pública respecto de la élite, ¿no? En este caso de un organismo independiente, que es Fiscalía, pero que inmiscuye al Poder Judicial, ¿no? Hablábamos al principio de las causas del estallido y una causa que dentro de todas las que se han esgrimido es la desconfianza en las instituciones. Y lo que estamos viendo hoy no hace más que incrementar esa desconfianza, horadar la institucionalidad. Y hay que tener cuidado con eso en el sentido de que efectivamente el Poder Legislativo en este caso tiene que reaccionar rápidamente y idear un mecanismo distinto que permita dar luces de transparencia, luces de debido proceso en la selección de los integrantes de la Corte Suprema. Mismo Abbott decía, se me cuestionó tanto tiempo por yo haberme reunido con senadores para que me conocieran y por eso se me atribuyó el hecho de que era corrupto, pero aquí queda en evidencia de que en realidad los corruptos eran otros, ¿no? Un fiscal metropolitano oriente maquinando para poder con un abogado del gobierno, ¿no es cierto?, generar fallos o promover fallos en favor de terceros que tenían intereses políticos y económicos y que se le atribuyó siempre a Abbott la mano blanda en esos procesos, ¿no? Y tuvieron como resultado clases de ética como sanción, que la ciudadanía hace esa lectura y contribuye, es la gota, ¿no es cierto?, a que se aporta para que el vaso finalmente se rebalse. Así como días previos al estallido se habló frente a otra demanda social que era el alto costo de la vida. En octubre estamos hablando del alto costo de la vida, salen los estudiantes a manifestarse por el alza del transporte, que eran 30 pesos, y un ministro dice levántense más temprano para ahorrar dinero. O compren flores que están baratas, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, pues ¿no? por ahí. Entonces, por ahí partió. todo suma. Entonces, que estemos siendo testigos de que todas estas sospechas de que en este país hay justicia para ricos y justicia para pobres, que lo dice ahora una enviada de la OCDE, ¿no es cierto?, que analiza el sistema judicial chileno y hace un informe y lo declara. Es algo que la ciudadanía, como la totalidad de la población, lo vive y lo visualiza, ¿no?
Entonces, tenemos que hacer algo urgente. Ayer Bernardo Larraín Mate decía, si no hacemos una reforma ahora, potencialmente nos podemos ver enfrentados a nuevamente otra exaltación social. ¿Quién dice que no? Si nada cambia, vamos a estar bien. Yo diría que no. Francesca. Oye, lo que me preocupa a mí, un poco lo que decía Daniel, que estamos mucho en el show, finalmente, el caso audio de quién habla de quién, el apellido de uno, del otro, que Guerra, que este otro, que Hermosilla, que nombró a Evelyn Matei, que no sé qué, o Carter, Camila Merino, y que estamos finalmente como generando o personificando el problema mucho, pero la solución al problema creo que es mucho más relevante, pero menos morbosa, digamos, desde el punto de vista, o menos sexy desde el punto de vista de conversar. Me pasa que finalmente creo que puede pasar lo de siempre. O sea, buscar un culpable, demonizar al culpable, que está bien, y por cierto, todas las condenas que tengan que caer. Pero ¿cuál es hacerse cargo realmente del problema en específico, más allá del apellido de la persona que está involucrada en estos audios o el delito que están cometiendo a través de eso? Y cómo fortalecemos nuestra institucionalidad, que ahí coincido absolutamente con lo que dice Rodrigo, que estamos finalmente confirmando aquellas sospechas que teníamos y que lamentablemente vemos que están ahí. Entonces, así como también lo conversamos al principio, durante el estallido social se hace esta salida institucional, que es esta nueva constitución, que yo insisto que creo que no era la solución a los problemas, pero independiente que yo creía que se tenía que dar el debate, es cómo logramos fortalecer el sistema, primero que nada, para que cualquier persona que se corrompa dentro del sistema de justicia, político o el cual sea, tenga una condena, y que también de que los mecanismos de control de las propias instituciones funcionen. Y ahí no solamente estamos hablando de la Fiscalía o del Poder Judicial realmente, porque aquí estamos hablando de fiscales, jueces, no estamos hablando únicamente de un sector determinado, sino que de todo el sistema judicial, pero que también lo que pasa en los municipios, o lo que pasó también con los casos fundaciones en los diferentes gobiernos regionales. O sea, hemos personificado el caso Katy Barriga, el caso Camila Policy, el caso este otro, pero ok, ya sabemos quiénes son, están enfrentando a la justicia, pero ¿qué estamos haciendo para que en un año más no tengamos una Katy Barriga, no tengamos una Camila Policy, no tengamos un Hermosilla, no tengamos o sea, dejemos de personificar el problema, que está bien hablarlo, y las condenas, por cierto, sino que cómo logramos fortalecer el sistema institucional para que en un año más no nos olvidemos de lo que pasó? Y lamentablemente creo que ahí se requiere una pega bastante más matea y menos sexy, que es sentarse a conversar los diferentes sectores políticos y lograr una reforma, por ejemplo, al sistema político, por ejemplo, al nombramiento de las diferentes autoridades del Poder Judicial, y eso lamentablemente no gana votos en el corto plazo. Francesca, pero si nos quedamos sin Camila Policy y sin Katy Barriga, nos quedamos sin fotos para Bomba 4. Claro, pero no sé, yo si tú consumes eso, pero a mí la verdad no me puede importar mucho. Pero es un tema raro, ¿no? Extraño al menos. Donde yo creo que hay diferencia de género, porque a nadie le interesaría ver fotos de Hermosilla, ponte tú. No sabemos que no quiero ser tajante. Pero quizá hay mercado para todo, no sabemos. O sea, vaya a saber uno. Sí. Yo creo que aquí hay algo que hay que observar un poquito más en general, y es que la política cada vez está atrayendo mucho más a este tipo de personajes oportunistas de bajo nivel, que no tienen dedos para el piano también en esto. Y echo de menos algo que en la antigua Roma se llamaba el cursus honorum, para llegar a ciertos niveles a la principal magistratura, que era el cónsul. Tenías que pasar antes por cuestor, por tribuno, etcétera, y después llegaba. Es una carrera que culminaba con eso y era coherente, y dentro de la institución era eso. Ahora puedes saltar a cualquier parte, a cualquier espacio de poder relevante, sin trabajo de base, sin estudios, sin saber mucho de política, solamente con los medios de comunicación, con las redes sociales, con eso. Y eso ha sido muy dañino a la política. Entonces, esta idea de que la política se acerca a los ciudadanos, creo que ha sido mal interpretado, y se ha acercado a quienes tienen la capacidad de hacerse notar por alguna cosa. Por fotos con poca ropa, por estética, por hacer el payaso, por hablar de manera estridente, y no por su contribución a un problema concreto que tenga la sociedad. Y yo creo que ahí debiéramos ser mucho más acuciosos como votantes.
Que exista una carrera política. Que uno podríamos vea decir. que hay una trayectoria y que es lógico que una persona ocupe una magistratura mayor, porque tiene algo de mérito, tiene algo que aportar en eso. Pero ese juicio lo debe hacer la ciudadanía. Yo también lo creo. Y el tema es que esos personajes existen, los Sí, de pero carrera política. los partidos los seleccionan como candidatos. Bueno, hay una responsabilidad del partido político, efectivamente, de por lo menos cumplir con ese canon. Claro. ¿No? Estoy de acuerdo contigo. eso me Lo que refiero. Estoy de pasa es que acuerdo es contigo. complejo, y yo estoy en partido político, es complejo porque efectivamente las personas con mayor popularidad tienen mayores, chances electorales en el momento de ¿Qué es el enfrentarse a problema? la... Cuando un partido piensa, por ejemplo, que DJ Méndez puede ser un buen candidato para Valparaíso y después sale con un montón de problemas. Pero te aseguro que se lo han ofrecido, no me cabe ninguna duda. Pero es que Pero sí fue, fue, sí ¿verdad? fue. Que sí, pero cualquier persona Entonces, eso, con un cualquier nivel de otro. popularidad... Es que tengo la sensación, y esto yo creo que es un problema, porque yo estoy de acuerdo contigo, creo que hay que subirle el nivel y no bajarle el nivel a la Entonces, política. ¿quién tiene la culpa? ¿Los ciudadanos Pero- también o la selección de candidatos en Lo los que partidos? pasa es que yo te diría que hay candidatos que son bien mateos, pero creo que los mateos no ganan elecciones. Y eso, bueno, es probablemente por un tema de popularidad y ahí entramos ya a los nuevos tiempos. Algo de lo que sin duda vamos a seguir hablando en otras oportunidades. Francesca Parodi, Rodrigo de la Riva, Daniel Grimaldi, muchísimas gracias por estar con nosotros, como dice Aldo Chepacase, por la altura del debate hoy día aquí en País ADN. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Aldo, buena semana. que seas cábala, Aldo. Que Eso. rompas la tradición. Cábala, en este proceso no soy, Rodrigo. No, en este partido al menos. Po.